Título de la prédica para hoy: tengan fe en Dios. Y estamos allí en Marcos 11. Y dice la palabra del Señor. Voy a estar en Dios habla hoy como apoyo escritural. Y dice el verso 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, allá quien vivía en Betania, Lázaro con sus hermanos. Entonces allá se quedaron a dormir. Jesús tan lindo, él se fue con todo el parche. O sea, ya llegó donde Lázaro y sus hermanas y se llevó a los 12. ¿Se imagina que a usted le llegue en una visita de 13? Aquí nosotros los colombianos, uy, no, esto, ¿de dónde vamos a sacar toda esa comida? Y para 13 es que no invita uno solo, sino de una se trae todos los parceros. No. Y fuera de eso dice, Jesús sintió hambre, seguramente Lázaro, pues con tanta gente lo mandó en ayunas. No, ellos ponían la plática, eso no le gustaba ir de gorra, él llegaba completo. Pero ese día, o sea, seguro salió sin desayunar y cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. Y entonces de lejos, dice, ahí vio una higuera es la que produce higos. Eso es parecido a las brevas, mejor dicho. Que tenía hojas, vio la mata de higuera que tenía. Y se le acercó a ver si también tendría frutos, es decir, tendría higos, tendría las brevitas ahí. Pero no encontró más que las hojas, o sea, la mata estaba ahí pelada sin nada, ni una brevita, ni un higo ahí. Además dice, porque no era tiempo de higos. Ahorita vamos a ver, entonces dice Jesús, pues sabía que no era tiempo de que diera fruto la cosecha de hebreo, pero fue a ver si había. Y no había higos, no había dado el fruto, que son los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, a la planta, recuerda que no era tiempo de dar higos, pero le dijo a la higuera, nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Es decir, que se secara, séquese, ¿sabe qué? No vuelva a dar higos. Cualquiera diría, uy, pero tan mal geniado el Señor, si sabía que no era cosecha de brevas, digo, y no daba el fruto, ¿por qué la maldice y la manda a secarse? Nunca más vuelva a dar fruto. Nunca. En su vida se seca esa planta, mejor dicho. Desde las raíces se va a secar y no va a volver a dar fruto. Y sus discípulos lo oyeron, así como usted está oyendo, y uno queda como ahí como groggy, ¿cierto? Dice, pero a ver. Todo porque el Señor tenía hambre. Esa es la posición más elemental, ¿no? La más elemental es llegar y decir, pues el Señor le dio hambre y sabía que no era cosecha de brevas. Pues lo más lógico es que no consiguiera brevas porque no era cosecha. La planta pues en su rama estaba seca. Y le dijo, nunca más vuelva a dar fruto. Y se seca, se va a secar. Y entonces los discípulos se quedaron mirando. Pedro en eso se quedó mirando. Y dijo, ve, tan raro, porque le dijo, pues el Señor está como chifle, no es época. Y la mandó a secar, está como bravo. Qué filo el que tiene tan macho, porque se tenía un hambre y esperaba a ver. ¿Por qué no desayunó? Para eso le hubiera dicho a Marta, María, ya la hermana de Lázaro, venga, también unos huevitos pericos, hay alguna cosa ahí para salir. Y mire, salí fue con hambre y ahora la que llevó el bulto fue la mata. Uy, qué señor tan malo. Eso es lo que uno pensaría, ¿cierto? Eso es lo que uno normalmente pensaría, pero es que Jesús no le estaba hablando a la planta. Cogió a la planta de ejemplo, pero no le estaba hablando a la planta, le estaba hablando era al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se simbolizaba de dos maneras. O como una planta de vid, de uvas, de racimos de uvas, las que dan uvas, o como una mata de higos, como una higuera. Así se simbolizaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Lo que estaba hablando era del pueblo de Israel. Estaba diciendo, este pueblo no da fruto. Nunca da fruto. Me tienen aquí enfrente. Son una cueva de ladrones, una partida de comerciantes. Volvieron el templo de mi papá a la casa de oración, una plaza de mercado. Cambiaron todo y no dan el fruto que estamos esperando en el cielo. No da fruto. ¿Sabe qué, pueblo? Séquese.
Séquese, pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel lo trataba y lo comparaba siempre con una planta o de uvas o con una planta de higos. Y le estaba hablando era al pueblo y los discípulos iban ahí con él y no entendían y de pronto decían, no, pero este tiene hambre y no todo por el lado elemental y dice, no, 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 es que no es ese lado, le estoy hablando a ustedes, a todo el pueblo. Y entonces mire para que veamos que esto es cierto. Vamos a ver, muchos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento hablan del pueblo de Israel como una planta de higo, como de uvas. Póngale atención. Aquí solo traje a colación hoy un par, mire, para que no nos quedemos con las ganas de saber eso, que no le estaba la planta. Mire, la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Póngale atención. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios se ha referido a su pueblo Israel bajo una comparación, un símil de una higuera. Por ejemplo, Oseas 9:10 dice del pueblo Israel, como uvas en el desierto allá Israel. Ahí lo compara con la mata de uvas, con la vid. Como la fruta temprana de la higuera. Aquí lo compara con la higuera. En su principio vi a nuestros padres así dando fruto. ¿Quiénes? Abraham, Noé, Moisés dando fruto. Y mire, ese profeta también, aparte de Oseas, Jeremías también, mire ahí, tuvo una visión en la que vio dos cestos. Eso está allá en Jeremías 24 y 29. Uno lleno de higos buenos, o sea, de brevas buenas, y otra de higos malos que no se podían comer. Unos simbolizan al pueblo, a la tribu de Judá, que son israelitas, que habían sido deportados a Nabucodonosor. Eso ya lo vimos cuando Daniel y eso. Pero habían permanecido fieles a Dios. Entonces, esos se demoraron más en llegar allá donde Nabucodonosor. Primero fueron ¿quiénes? Los de Samaria. Y los otros, al resto que había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero no se habían apartado de la voluntad de Dios. Eso está en Jeremías 24 y Jeremías 21. Entonces, aquí Jesús, en lo que estamos viendo ahorita, lo que Jesús hizo con la higuera ahorita que acabamos de ver, camino a Jerusalén, ese pasaje que acabamos de tocar, era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Póngale atención. Esto ya lo había profetizado, lo había dicho Jeremías hacía más de 600 años antes. Mire lo que había dicho, los cortaré del todo. Eso es lo que acaba de hacer Jesús con la higuera. Séquese, ya no vuelva a dar más fruto. Y eso es lo que había dicho Jeremías siglos atrás. Los voy a cortar del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Qué les dio? A Jesús, y va a pasar de largo. Y solo llegó para nosotros los gentiles, para la iglesia cristiana. Y ese pueblo hoy en día sigue sin dar fruto, no ha dado fruto. ¿Hasta que qué? Hasta que reciba a Jesús. Había venido a ellos porque era judío y vino a ellos primero, pero ellos no lo recibieron. Pasó así como dice, como si hubiera pasado de largo. Y ese pueblo no daba fruto. Y Jesús le estaba hablando no a la higuera. La cogió de ejemplo y la pobre mata llevó el bulto y se secó. Pero le estaba hablando ahora al pueblo de Israel. Entre esos sus discípulos que iban ahí al lado. Y mire la respuesta, dice una norma, sabiendo que el pueblo de Israel, así como lo acabamos de constatar, se comparaba con una higuera o con la vid. Mire, mire, a su derecha, verso 20. A la mañana siguiente, o sea, al otro día, pasaron junto a la higuera. ¿Quién iba? Otra vez iba Jesús con los discípulos. Y al otro día pasaron junto a esta higuera. Y vieron que se había secado de raíz. Ay, mira, la mata se secó de raíz. Ayer, es cierto que ayer el Señor le dijo, séquese y no dé más fruto. Y mire la mata, sí se secó, vio por no darle de comer al Señor que tenía felicidad. Ay, Dios mío, no entendieron fue, pero nada. Entonces llega y le dice Pedrito, porque es que Pedrito, sí que actuaba por emoción, no pensaba, iba actuando según le dictaba su corazón. Entonces llegó, cogió la palabra como de costumbre. Pedro llegó y dijo, se acordó de lo del día anterior y le dijo,
Señor, me acordé de lo sucedido ayer, le dijo a Jesús. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y es que el Señor es muy lindo. Y hubiera sido el pastor Ricardo, coge con esa misma mata, con lo que quedó de los chamizos, mejor. No le quiero decir qué haría el pastor Ricardo. Y él dice, no, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y se estaba refiriendo a esos pasajes que leímos, entre otros. Dice, no, bueno. Y Jesús hermoso, porque él es hermoso. Él se preocupa más por enseñarles, él, en lugar de regañarlo, dice, no, a ver, les voy a enseñar es de fe. Les voy a enseñar es que las palabras tienen poder, porque no han entendido que me refiero es al pueblo de Israel. Entonces, por lo menos que se les quede esto, porque como no entendieron el vainazo que era para el pueblo de Israel, entonces Jesús le contestó. Tengan fe en Dios. Y de ahí salió el título de la prédica. Mire, ¿sabe qué? Tengan fe en Dios, porque las palabras tienen poder. Y todo lo que tú digas creyendo en tu corazón será hecho. Entonces dijo, les voy a enseñar eso, al menos de que lo que yo le dije a la planta, mis palabras tienen poder. Y la planta se secó de raíz. Entonces por eso usted aprende de Jesús, de fe, que cuando usted habla, sus palabras tienen poder. Y en este caso, si hay una enfermedad, se secó esa enfermedad. Satanás fuera y tiene poder, su palabra tiene poder. Dijo, bueno, al menos que se queden con eso, que aprendan que la palabra tiene poder, porque lo de Israel y la higuera no lo entendieron, pero para nada. Al menos lo de la fe que sí lo entiendan. Y le dicen, Jesús le contestó, miren, tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, así como le dije a esta planta, y aquí el cerro es el cerro de problemas que usted tiene, el cerro de situaciones problemáticas, angustias, adversidades, tribulaciones por las que usted está pasando, lo que usted llama las tormentas de su vida, y Dios le está hablando a usted que me está oyendo. Le dice, tenga fe, al menos tenga fe en eso, ya que no somos israelitas. Pues les aseguro que si usted que me está oyendo le dice a ese cerro de problemas, de tormentas, de situaciones difíciles que usted tiene, quítate de ahí y arrójate en el mar, y no lo hace con dudas, no duda usted en su corazón, así como él no dudó diciéndole a esa higuera que se secara, sino creyendo que ha de suceder lo que usted está diciendo, lo cree que va a suceder sin dudar, entonces sucederá. Lo que usted dice sucederá porque la palabra tiene poder. Sucederá. Por eso les digo, dice Jesús, y te dice a ti también, que todo lo que usted diga, todo lo que usted pida en oración, como lo hacemos en las mañanas, crea que eso ya lo consiguió. Delo por hecho, ya lo consiguió y lo va a recibir. Entonces dice ahí, eso, créalo, que lo que usted está diciendo en fe sin dudar va a suceder, como pasó con esa higuera. Aunque para el pueblo de Israel el mensaje era mucho más profundo para los judíos y andan secos. Al menos nosotros y ellos debían haberse quedado con el tema de la fe. Decir, bueno, por lo menos se dieron cuenta que la mata se secó, simplemente con lo que yo le dije. Y así sucede nosotros en nuestra vida. Se seca esa enfermedad, se seca esa opresión, se seca ese estrés, se seca esa falta de economía, se seca esos planes de divorcio, de separación, se secan. Y dice el Señor, para ti y para mí. Y cuando estén orando, sabemos que es conversar con Dios. Perdonen lo que tengan contra el otro. Perdonen lo que usted tenga contra otra persona. Perdónenlo. No importa que el que tenga la razón sea usted. Usted perdone lo que tenga contra otro. Para que también su papito Dios, que está en el cielo, lo perdone a usted sus pecados. Para que Dios también a usted lo perdone. Cuando esté orando, cuando esté pidiendo estas cosas, no piense solo en usted y en que cumpla sus necesidades, sino también perdone, quítese esa carga. No importa que usted haya sido el ofendido,
Usted perdone en su corazón. Con eso, papito Dios que está en el cielo, también perdona todo lo que yo lo he faltoneado. Y esto es muy poderoso. Esto ya es muy pasado. Y el Señor Jesús aquí nos está enseñando, mire, tenga fe en mí. Tranquilo, ore, perdone. Aquí se trata del amor, el amor por los demás. Cuando usted tiene amor por los demás y en amor, sus oraciones son escuchadas y no se interrumpen. Empiece por perdonar y pida con fe. No pida solo para sus necesidades, pida también para que usted pueda perdonar a otros y hagan. Empiece hoy por perdonar a esos que tanto le han ofendido. Empiece por eso. Tenga fe en Dios.